Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Los creyentes que están entregando el culto en línea y en el sala Oneness Visión, todos los creyentes de exteriores, digan conmigo, saludemos, coordinemos todas las cosas y con la palabra de lo que abre la puerta del reino de los cielos. Voy a dar la palabra. En la semana pasada ustedes pudieron pasar una semana de coordinar todas las cosas en la palabra. Si nosotros escuchan la palabra y lo pierden y ustedes no pueden experimentar que Dios está vivo y que Dios es el Cristo, que Dios está vivo, realmente Jesús es mi Cristo. Esto se levanta, esta obra se levanta, la respuesta cuando escuchamos las palabras. ¿Cuáles las normas para tener el crecimiento de la vida de fe? ¿Cómo puedo no utilizar el humanismo y tener el crecimiento espiritual? Más que nada, antes que nada, cuando se declara la palabra, es obedecer. Eso es lo más importante. Apenas cae la palabra, el momento cuando cae la palabra es aplicar directamente. Obedecer quiere decir aplicar. Si no se obedece, no se aplica. Es falso. ¿Cuál es hacer la vida? ¿Cuál es la vida de hacer una vida de fe? Es aplicación. Aplicar. Si nosotros escuchamos la palabra, tenemos que aplicar en nuestra vida. Al venir más la iglesia, escuchan y se terminan. No aplican la palabra. Al no aplicar la palabra, no hay respuestas en el campo. En nuestra vida no hay vitalidad. No pueden hacer una vida llena de vitalidad. No, y entonces no pueden dar la influencia espiritual porque no tienen la respuesta. Están haciendo una vida religiosa en común. Ni siquiera recibió la gracia y se hace el que vive como un creyente con la gracia. Entonces, si nosotros no aplicamos la palabra, no hay crecimiento espiritual. Yo todos los domingos hablo. Se declara todos los domingos, no es difícil. Es tomar una palabra. Tomar una palabra. Y entonces en la vida de ustedes va a haber el crecimiento espiritual y aplicar en su campo. Vean, hay un refrán en coreano, hay una palabra así: 1000 millas comienzan con un paso. O sea, como esto, no de toda la palabra, tomar, aferrar una palabra y aplicar en nuestra vida durante la semana. Al aplicar esta semana con ese pensamiento, empieza a tener el cambio sorprendente. Ustedes vean las hojas, el tarro de crecer, los brotes de hojas. Al echar al agua, parece que el agua se cae todo para otro lugar, pero crece las hojas y el brote de hojas. Como esto, nosotros estar preocupados de tomar y aferrar una palabra, tenemos el crecimiento, pero anotan en sus libros, en sus cuadernos, pero no aplican en su vida la palabra y se termina. Para nada no transmite el aroma. Esta palabra es una persona que transmite la palabra. Hoy vino un mensaje de un misionero y me dijo así, que durante la semana yo estuve coordinando a través de agradecimiento y con las lágrimas. Y me dice que, pastor, parece que me está llegando el tiempo de envejecer y me sale la lágrima al escuchar la palabra y aplicando y sentir la gracia de Dios. Estoy muy agradecido y me sale la lágrima. Vamos a confesar todos juntos de vuelta. Si aplicamos, tenemos el crecimiento. Si aplicamos, se levanta el crecimiento. Y cada vez tenemos más crecimiento. ¿Quién se da cuenta? Personalmente,
y las personas que están alrededor de ustedes. Esta persona está teniendo el crecimiento, están cambiando totalmente espiritualmente. Esto es una evidencia que está aplicando la palabra en su vida. Un predicador, Spaltz, habló así: cuando dan agradecimiento, cuando está infeliz y dan agradecimiento, se termina la infelicidad. Y cuando ustedes, la prosperidad se prolonga si da gracias cuando eres próspero. Y cuando ustedes ven la vela y se dan agradecimiento, no da la luz. Cuando damos agradecimiento de la luz, no da la luna. Cuando agradecemos de la luna, no da el sol. Cuando damos agradecimiento del sol, no da el reino de los cielos. Amén. Como esto, como si fuese, como recoge agua en una bomba, trae más gratitud y llena de alegría. Nosotros estamos yendo la carrera de dar agradecimiento en esa vida que pasa. Es una vida del reino de los cielos, de disfrutar el reino de los cielos, una vida de dar agradecimiento. Las personas que dan agradecimiento tienen buena vista, tienen buenas caras. No es porque viva bien. Aunque ustedes disfracen, no nos damos cuenta. Sale esa alegría en su cara desde la profundidad en nuestros corazones. No es peleas y estar en grupos. Todos los creyentes de la iglesia igual puedan dar agradecimiento 24 horas, absoluto agradecimiento, y que todos nuestros pasos tengamos una vida de coordinar a través del agradecimiento. La semana pasada nosotros hicimos el domingo de la gracia de la fiesta de la siega y volvemos de vuelta a Mateo, y hoy estamos mirando el capítulo 23, y desde el capítulo Mateo 21 está hablando la misión esencial de Jesús, de la redención de Jesús y en la entrada de Jerusalén. Eso es lo que está hablando, y está anotado todos los casos e incidentes, especialmente Mateo capítulo 22 hasta el capítulo que estamos viendo. Todo el tiempo estaban haciendo lo imposible y querían deshacer y querían matar los líderes judíos a Jesús. Y sale esa imagen empezando desde sumo sacerdote, los fariseos, saduceos y los miembros de Herodes y los ancianos del pueblo. Todos los líderes importantes estaban atacando a continuación de ellos, continuando entre unos a otros. Lo que tenían ellos, esta sabiduría de la ley, y atacaba con su profesionalidad, pero no podían hacer nada. Jesús, empezando en su ministerio de la vida, todo venció las pruebas a través de la palabra de Deuteronomio. En este momento también, todos los ataques Jesús está venciendo a través de la palabra del Antiguo Testamento. Y la conclusión, y ninguno de los líderes judíos podían hablar. En una palabra, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No se animaba. Si vemos en el capítulo 23, estos líderes judíos, cuando finaliza el ataque de estos líderes judíos, Jesús aparece desde el capítulo que está retando. Y también, pero fuertemente está retando. Como si fuese como un Jesús de amor puede hablar tan directo, aunque ellos hayan pecado, hayan equivocado. Como si fuese la gente hablaría, y estaban retando a los líderes judíos. ¿Y por qué hizo tan fuerte? ¿Cuál fue la conclusión del que retó tan fuerte? Porque ellos
siempre evitaba, cerraba la puerta para que otras personas no entren al reino de los cielos. Ni siquiera él entraba y evitaba entrar a los creyentes que querían entrar al reino de los cielos. Ellos los cerraban la puerta y se enojó Jesús de eso. Por eso, conclusivamente, ellos no pueden esquivar el juicio del infierno. Esto dice en la Biblia. Evitar el evangelismo, bloquear de recibir la gracia y la devoción. Este pecado no hay perdón. Si vemos por otra forma, los líderes judíos, si vemos de parte de los líderes judíos, es algo que se sienten mal. Pero ¿por qué? Ellos de esa época, los líderes judíos, más que nadie, sabían que servían y sabían la ley. Y ellos memorizaban todas las leyes del Antiguo Testamento y que estudiaron toda su vida. Y andaban diciendo, a ver, salgan algunos que sepan más la ley que yo, como si fuese así. Y ellos pensaban que creían correctamente a Dios. ¿Por qué? Estas personas estaban confundidos, malentendidos totalmente. Ellos tenían la forma de piedad, pero no tenían su profundidad, la piedad. Y tenían una vida solamente de la cáscara totalmente. No tenía el fruto adentro, tenía la fe de cáscara. Hay muchas personas, por afuera parece que tiene gran fe, pero realmente no hay nada. Se abrió la puerta de la época del Evangelio, pero había llegado Jesucristo, pero ellos estaban metidos en sus puntos regresivos, en sus puntos fijos, atrapados en sus pensamientos. Ellos no pudieron saborear correctamente esta bendición del Evangelio y estaban comiendo las cáscaras de sandías. Aunque coman la sandía, no pueden sentir el sabor de la sandía. Como esto, vienen los creyentes en la iglesia, parece que viene la iglesia, se hacen los santos, piensan la iglesia, se hacen y no reciben la palabra. Y ellos no pueden saborear la palabra. Parece que vieron la palabra, pero no vieron. En estos días, en nuestros campos, hay muchísimas personas que están haciendo una vida de religiones que no pudieron saborear a Jesucristo y la palabra. No es que no saborearon, sino alrededor de ustedes no hay mucha gente que ni siquiera saben qué es el Evangelio y nunca escucharon la palabra. Hay muchas personas que están así, que nunca escucharon. Por eso nosotros, como el título de la palabra de hoy, tenemos que hacer el papel de abrir las puertas del reino de los cielos. No hasta cuándo vamos a estar atrapados de la vida de introducción y estar perdiendo el tiempo. A través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia Gihon, a través de la palabra, puedan tener la respuesta a qué vida debemos vivir para abrir y hacer el papel de abrir las puertas del reino de los cielos y que tengan las respuestas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es experimentación, el Evangelio que debe ser prioridad. Vamos a ver versículos 1 y 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los digan que guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y lo hacen. Jesús a los escribas y a los fariseos le dice que está sentado en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra de Moisés, si vamos a la sinagoga de los judíos, hay un asiento de piedras y señala eso. Y ese lugar se sentaba
¿Qué quiere decir? Que está sentado en el cátedra Moisés. Quiere decir que ellos están usando la autoridad de Moisés y analizando la ley de Moisés y están en el lugar sentado de la enseñanza de las leyes. Pero a través de hacer artículos y excepciones de sofistería, escaparon, pero ellos deber de la ley. Hacían los artículos increíbles y le complicaba a los pueblos de Israel, pero ellos se escapaban de esas leyes. Especialmente si vemos en el versículo 4, ellos no se movían ni un dedo, le daban toda la carga pesada a su pueblo y para que ellos no puedan salir de esa ley que habían inventado ellos. La palabra de Dios. No entendieron la esencia de la palabra. Esto es la característica de los religiosos. Tienen la forma. No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero están matando a todas las personas. Y a través de los artículos inventados por ellos, no hace salir de esa ley. Los fariseos, ellos eran muy hipócritas, los fariseos y ellos, las escribas. Y dice en la palabra, dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y continuamente aparece esta palabra. Los escribas y los fariseos que salen en el capítulo, ellos no estaban acostumbrados, naturalizados en la palabra, sino en otro sabor, en otras cosas. Jesús, si vemos después de Mateo capítulo 22, 41 para abajo, Jesús le hace preguntas a los fariseos y escribas diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y ustedes qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo? A esta pregunta los fariseos le contestan, es el hijo de David. Esto era pensamiento de los judíos. Y entonces a esta respuesta Jesús, utilizando el Salmos capítulo 110 versículo 1, le dice, pues como David en el Espíritu les llama Señor. Volvió a preguntar Jesús, si David tiene que llamar Señor a Jesús, es una contradicción. Si David le dice que es Señor, ¿cómo puede ser su hijo? A través de la palabra Jesús está hablando que Cristo es más de ser hijo de David. En este momento los fariseos y las escribas, al estar atrapados en la ley, tenían el conocimiento de la mitad y estaban mirando físicamente. Físicamente es el linaje de David, pero ellos no sabían lo espiritual, la parte de espiritual. No podían ver la parte de espiritual. Por eso, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador. David sabía esta verdad y recibió a Cristo como mi Señor. Como mi Señor. Abrió su espiritualidad y sabía que este Señor Salvador es Jesús. ¿Quién eres el Cristo? Confesó. Apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 2 al 4, confiesa así y ordenó así quién es Cristo, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. En una palabra, Jesucristo mandó a Dios para salvar a los hombres de este mundo. Esto es un misterio espiritual. ¿Cuál es el misterio de Dios? Ustedes tienen secretos, misterios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Jesucristo. Nosotros sabemos esta verdad. Supimos el misterio de Dios.
Por eso se emocionan David, se emocionó Pablo. Nadie nos enseña este misterio, quién es Cristo. Nosotros sabemos esta verdad. Por eso ustedes creer que Jesús es el Cristo y está sentado en este lugar son las personas que más recibieron la bendición. No hay nada más de esperar de Dios. ¿Ustedes qué codicia tienen en el mundo? Aunque muramos hoy, aunque vayamos al reino de los cielos, muchos quieren ir al reino de los cielos porque tienen un dolor de cabeza por Corona 19. Pero por eso las personas riquezas no quieren no quieren morir. Pero los pobres sí. Lo que están sufriendo. No quiere decir a esto. No estoy hablando esto por ese significado. Saber el misterio de Dios. Ese misterio que es el Cristo está junto conmigo. Y se termina. Si el todopoderoso Dios, quien es el gobernador de todo el universo, entonces, ¿por qué no podemos hacer una vida de lleno de vitalidad, de vivo? Todos hacen una vida de fe, teniendo a Dios otros lados, lejos de Él. Y como si escuchan la palabra, como si están escuchando la misma palabra de antigüedades. Al tener este pensamiento, no tenemos crecimiento, tenemos una sola vida. Estamos todos atrapados con las cosas de introducción y estamos viviendo perdidos. Es muy tonto. ¿Por qué no pueden vivir protagonistas? ¿Por qué viven como extras? Ustedes no son extras, sino ustedes son hijos de Dios. Es el esposo de Cristo. Ustedes son protagonistas. Y al no saber esto, al no tener la identidad y viven perdidos, viniendo a la iglesia y están perdidos. Soy extra. Aunque vaya a la iglesia, hay mucha gente, aunque yo no haga nada, no importa. Ustedes tienen que ser la protagonista de la iglesia. Esto es la actitud de la Biblia. Si yo tengo que ser utilizado. Esto no es que no tener humildad, sino en las personas de la fe. A través de Jesucristo, si no coordinamos la palabra de Dios, ¿qué sucede? Todo el tiempo estamos engañados y vamos a un camino diferente. Los fariseos, como todos estaban metidos en la vida de introducción, estaban metidos en dinero en el lugar, y entonces pierden la esencia espiritual. Viniendo a la iglesia y tienen pruebas por otras cosas, estacionando por el asiento del templo, en la iglesia, en el comedor, y están atrapados de la vida de introducción. Eso es el ataque de Satanás. Satanás nos hace estar metidos en introducción para que perdamos, que nos olvidemos, perdamos lo esencial de la Biblia. Hacen lo posible y usan todas las formas. Por eso una vida de fe no es esforzar, no es hacer esforzadamente, sino saborear el Evangelio. Después de eso, hacer una vida de fe. Saborear primero el sabor de la vida de fe. Y si ustedes no recibieron la gracia, ¿cómo va a ser la obra de Dios? Es mucho ruido nada más. Eso es la evidencia que no haya recibido la gracia. Es complicado esas personas que se unen y hablan las cosas bíblicas si no recibieron la gracia. No es complicado. Ustedes son complicados. El Evangelio no es complicado. Amén. Después de coordinar a través del Evangelio, tenemos que hacer el misterio de Dios. Al ser así,
nosotros podemos vivir una vida de disfrutación. Conclusivamente, podemos dar la influencia espiritual y podemos vivir una vida de abrir las puertas del reino de los cielos. Hay una palabra que es efecto bloqueado. Efecto bloqueado. Como si fuese, hay un producto específico. Como si fuese un producto eléctricos domésticos, y aunque salga un producto nuevo, al estar acostumbrado con el producto que yo ya tenía, entonces no nos complicamos. No lo uso porque piensa que vamos a tener complicaciones. Y este efecto le dicen efecto bloqueado. Por eso las empresas utilizan este efecto bloqueado y al principio le dan los productos gratis o lo venden baratos hasta que utilicen en una etapa de años para que acostumbre de ese productos, para que no puedan usar. Tenemos que abrir, desbloquear este efecto. Espiritualmente hay muchas personas que están viviendo una vida de efecto bloqueado. ¿Quiénes? Como los principales, los fariseos y las escribas. Nosotros no tenemos que seguir los pasos de los fariseos y las escribas. Hay una razón, gran razón, que retó Jesús a los fariseos, a los escribas, para que tiren el molde viejo y establezcan el molde nuevo. No tenemos que estar metidos en nuestros pensamientos fijos y de las cosas del mundo. El mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Nosotros tenemos que seguir, porque en la época de cuarta generación mundial, por eso ustedes ven, los políticos a los 30 años están siendo un político. Como esto está circulando rápidamente, no tiene que ser antiguos, están saliendo los nuevos productos. Por eso ustedes, mirando esta época, no importa la edad, hay que cambiar el pensamiento. Por eso tiene que cambiarlo. No hay que estar metido en sus pensamientos fijos. Al estar en ese estado, ustedes van a ser perdidos y no van a ser utilizados. Rápidamente tienen que cambiar. Todos los creyentes de la iglesia llevó, quiero que salga en efecto bloqueado espiritual. Todavía tenemos el molde viejos que queda. Por eso, con la unicidad, con la recreación, disfrutando esta bendición, tenemos que concentrar protagonistas para salvar los lugares donde vayamos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es experimentación en el campo de debe continuar. Es el versículo 13. Dice así: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entraréis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Están diciendo en el versículo que está retando hasta el versículo 36 y le dice: más hay de vosotros. Hay de vosotros quiere decir que hay ira de vosotros. Esto no es solamente retar, simplemente retar, sino es una maldición. Están maldiciendo a ellos. Si vemos el contenido del capítulo, ¿por qué está explicando correctamente por qué ellos tienen que recibir la maldición, los escribas y los fariseos? Porque ellos están haciendo el papel de cerrar el reino de los cielos. Volviendo de hablar, está cerrando la puerta de la iglesia. La iglesia tiene que levantarse, el movimiento del evangelismo, pero está cerrando y están evitando para que tenga ese crecimiento. A esas personas van a tener la ira de vosotros. Si no es por mí, no se puede. Yo tengo que decidir. A esa persona hay ira de Dios, ira en vosotros. Si vemos en el versículo 15,
dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No nos deja hacer entrenar, no nos deja estudiar. Si vemos en el versículo 16, a esa persona le dicen guías ciegos. En el versículo 17 le dice insensatos y ciegos. Ellos, con analizar mal la ley, ni ellos creían y aceptaban a Jesucristo, y también le molestaban para que otras personas no acepten a Jesucristo. Son todos falsos. Y decían, ¿él quién es? ¿Jesús quién es? Eres falso. Por eso Jesús en el versículo 33 le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ellos, ¿quién eran los más inteligentes? ¿Quién más sabían la Biblia? Y eran líderes importantes. Y a ellos está diciendo serpiente, generación de víboras. Ellos, si quedan en ese estado, están enfatizando que va a ir una destrucción eterna. Está enfatizando. Si vemos en el capítulo de hoy, Jesús está utilizando 7 veces la palabra más hay de vosotros, pero está expresando así. Pero nosotros, si vemos en el versículo 37, dice así: sintió pena por ellos. Después de retar, sintió pena y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polvos debajo de la agua, y no quisiste? Y también en Lucas dice que sentían alrededor del lugar, sentían la lágrima. Israel se fracasó, se fundió después de criticar este evangelio. Se desapareció Israel. Israel se desapareció totalmente. Y en 1948 establecieron de vuelta. Durante 2000 años no existía el país. No estaba el país, pero en algún lado estaban los judíos. Durante 2000 años. ¿Por qué es Israel? En las Biblias, como está escrito. Si restauramos Israel, va a venir Jesucristo a los 2000 años. Está acercando el fin del mundo. Tiene que llegar a Jesús. Jesús amó tanto a los pueblos de Israel y esperaba que los fariseos y escribas tengan la salvación y arrepentimiento, como si fuese la lágrima de su madre, de ese amor de su madre, hizo con ese corazón. Al final amó una madre así. Al final ese hijo fracasó y se hizo un asesino. Es lo mismo que esto. Por eso la madre está llorando. Este hijo quería que tenga una vida buena, pero al tener pena de la muerte, encarcelado, qué dolor que debe tener. Esto es como Jesús sintió, tenía lástima, pena por ellos, que no tenían la salvación y tenía que ir al infierno. Hasta eternamente va a recibir el sufrimiento. Ustedes creer a Jesús es una mejor bendición. Ustedes no quiero que se engañen. Creyendo a Jesús, viniendo haciendo una vida de fe, y están atrapados, concentrados en otras cosas y pierden lo principal. Quiero que ustedes regresen a la prioridad, al principio, como si fuese creado
primera vez, como si fuese que creó la primera vez, y sentir el pálpito de corazón y tener emoción y tener lágrimas escuchando la alabanza. Nosotros tenemos que tener penas y lástimas mirando al campo, a ellos que están sufriendo en nuestro corazón. Tenemos que tener ese dolor del pacto. Apóstol Pablo en versículo Romanos capítulo 9, 1, 3 confiesa así: verad, digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Porque mejor que yo deshacer yo mismo y ser anatema yo mismo, y aunque esté separado de Cristo por el amor de mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que sean salvos ellos, y entonces yo haré esto. Podemos ver ese corazón. Pablo fue al cielo y encontró con el Jesús, encontró Jesús resucitado. No es como ustedes hizo una vida fe sin claridad, sino hizo una vida de fe lleno de vitalidad, y lo está haciendo. Nosotros hacia el campo tenemos que tener este corazón, especialmente la familia que tiene los incrédulos tiene que orar. Nosotros hay que cambiarlo, el campo de la ira de vosotros tenemos que cambiarlo en bendición de vosotros. Si hay no creyentes en su familia, ustedes saben que van al infierno. En el infierno se ve el reino de los cielos. Ustedes como si fuese que adentro se ven para afuera. En el infierno se ve todo. Lázaro vio que estaba festejando con Abraham. Háganos caer una gota de agua a Lázaro. Y dirán después los conocidos: me odiarán. Ese fue solo al infierno, a mí nunca me predicó. No, del reino de los cielos no se ve el infierno, pero en el infierno sí se ve el reino de los cielos. Y entonces ustedes, esa culpa, ¿cómo van a recibir? Ustedes, cuando miran de infierno al reino de los cielos, piense que va a estar sufriendo eternamente. Piénselo que es sufrimiento. Si no sabemos el Evangelio, si no transmitimos el Evangelio, vamos a ser como los fariseos y escribas. Todos los creyentes de la iglesia llegó a través de la redención de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Ustedes puedan cortar totalmente de la ira vosotros a cambiarlo a la bendición vosotros, y que todos sean el cambiador del campo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Independentista An Chang-ho habló así: en medio de nosotros no hay personajes, porque no hay alguien que esfuerce para ser independentistas. Ellos aman verdaderamente el país. Entonces, antes que nada, yo mismo tiene que ser una persona sana, una vida espiritual también. Nosotros, si amamos el reino de los cielos, nosotros tenemos que movernos primero. No hablen otras personas. No apuren a otras personas. No hay que hacer que alguien va a hacer el papel de abrir el reino de los cielos. Alguien hará la devoción de terminación del templo. Alguien hará evangelización de 237 5,000 tribus.
En el campo hay muchos lugares vacíos. 237 naciones y 5,000 tribus. Es muy grande. Por eso ustedes, cada uno de ustedes es muy importante. Ustedes son importantes. El estudioso histórico Arnold Toynbee habló así, que ustedes empiezan del primer nivel, después Dios nos hace. Si yo empiezo, Dios me completa, me finaliza. Ustedes empiecen. Que empiecen con la fe. Entonces Dios nos ocupa. Eso es lo que estoy experimentando ahora. Nosotros no es que tenemos dinero, hicimos este edificio grande de la iglesia. Igual lo hicimos. Porque Dios nos solucionó. Este momento también. Seguro el año que viene, estoy seguro que vamos a terminar el año que viene la terminación del templo. Ustedes, eso es muy importante. Es muy importante avanzar un paso hacia adelante. Entonces, el Espíritu Santo, el Dios, nos va a ocupar. Créanme, no, ¿qué quieren creer? Creer de las cosas que no se ven, creer como si fuese existiría. Lo que no se dio, creer como que se va a dar. Amén. Por eso todos los creyentes de la iglesia puedan vivir una vida de abrir las puertas del reino de los cielos y sean protagonistas y de dejar un arte de obra. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia llevo, sobrepasando todo nuestro nivel, háganos abrir el reino de la puerta del reino de los cielos, y cada palabra que tomemos y podamos aplicar en nuestro campo. Hasta ahora, en qué situaciones, en qué ambiente, que todos podamos mirar a través con el Evangelio y todos tengamos la naturaleza del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.